El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Como tú bien dices, se puede aludir a irnos a extremos o maximalismos y que realmente de eso no va. Es decir, ya entrando en factores que pueden incidir en esa definición de crecimiento personal, es como uno agarrar y hacer como un diagrama o no un diagrama, poner columnas Ujú. de el aspecto de salud, cómo tú estás en el aspecto de salud clínico, si tengo alguna condición persistente, de alguna, cómo estoy físicamente, si estoy en sobrepeso, si estoy en mi peso, y comenzar a evaluar a cada aspecto y tú darle una valoración del 1 al 10. ¿Cómo está mi aspecto de salud física? ¿Cómo está mi aspecto de salud biológica? ¿Cómo están mis relaciones primarias, familiares? ¿Cómo están mis relaciones secundarias o relaciones sociales? Porque somos seres sociales. ¿Cómo están mis relaciones laborales? ¿Cómo está mi estabilidad financiera? Estabilidad financiera. Estabilidad financiera. Y comenzar a cada uno de esos factores como si fuese jugando stop. Poniendo Ujú. diferentes columnas con cada aspecto y ponerle un valor del 1 al 10. Sumarlas y dividirle entre la cantidad que son y le va a dar un promedio a uno de qué, cómo se encuentra y de ahí ver cuáles son las que están más bajitas. ¿Cuáles necesito o cuáles quiero trabajar? Buenas tardes y bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Yo soy Cristi Beliar y el día de hoy estoy en compañía de mi querido esposo, Zoilo Rubio. Qué bueno que lo dijiste así de esa manera. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro canal Ecos Wellness Podcast. ¿Qué tenemos en el día de hoy? Bueno, primero yo quiero dar gracias a las personas que se han suscrito al canal, las personas que están compartiendo el contenido y obviamente a todo el que se ha interesado por lo que estamos haciendo aquí. De verdad que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, esto sigue avanzando. Ya sea en bullying, porque tú sabes que siempre esa es una característica de nosotros los dominicanos, del da cuerda, que Si tú atacan no y haces eso. bullying, tú no eres dominicano. Exacto, pero que en el fondo, en la esencia, porque lo que te dicen es ahora tú eres influencer, ahora tú estás. Pero realmente que gracias por el apoyo, porque significa que por lo menos se detienen a ver el contenido y dan sus observaciones y sus críticas que las recibimos. Gracias. El tema del día de hoy me parece muy interesante. Creo que es un tema que todo el mundo en las diferentes etapas de su vida como que intenta indagar, investigar un poquito alrededor de ese tema. Claro, Y es de crecimiento personal. interesante. Eh, Aquí lo haremos desde el punto de vista profesional y del punto de vista empírico. sí, Yo seré el empírico y tú el profesional. no, pero espérate, no me tires eso a mí. Claro. Entonces, yo creo que deberíamos comenzar por lo más básico, que es, ¿qué sería crecer para ti? ¿Qué sería crecimiento? Crecimiento es todo aquello que sirve para ir avanzando o mejorando, ya hablando en crecimiento personal per se, en ciertos aspectos o cualidades de la vida, partiendo desde la visión espiritual, como yo lo asumo, de eso se trata el camino de la virtuosidad, que es uno de los puntos cardinales de toda fe cristiana, ser virtuoso en el andar. Y lo que busca la virtuosidad es eso, que en cada momento nosotros poder ser eh, objeto de ir buscando ese camino de cercanía a la perfección. La perfección se le da a Dios. Entonces, como seres humanos imperfectos, tenemos que buscar cada día cómo ir siendo mejor. En un mínimo aspecto, cómo podemos ir mejorando. Y nada, básicamente para mí eso tiene que ver el crecimiento personal y ya de ahí se desprenden un sinnúmero de factores que pueden definir ese crecimiento, porque va a depender de cada quien que busque. Ok, yo lo veo como ese avanzar, como mencionaste, ese mejorar, ese desarrollo.
desarrollo de capacidades, de habilidades, de ese buscar algo más. Sí, pero ¿para qué? Buena pregunta. ¿Para qué la busco? Entonces, ahí es donde entra el componente espiritual, para acercarme a esa imagen y semejanza de Dios. Y es Propósito. ese propósito que lo vuelve una búsqueda incesante hasta el momento de nuestro llamado, que es la muerte. Pero ahí hay algo, porque tú lo estás hablando desde el punto de vista de tu Filosófico, filosofía, de tu fe cristiana. Pero tú sabes que no todo el mundo cree en eso. claro, Si lo sacamos de esa fe cristiana, de una forma así, fuera de la ecléctica. religión, ¿cómo Exacto, se pero tú me dijiste vería? que para mí, que era el crecimiento Claro, personal. Entonces, ya viéndolo así, ciertamente tiene que ver con esa jornada o camino en el cual yo trato de buscar obtener mi mejor versión, con mis herramientas, mis debilidades, mis fortalezas que yo tenga a la mano en ese momento. Ser consciente de qué me falta, qué oportunidades tengo de crecer y entonces empezar a trabajar por ello, eso es básicamente. importante, ser consciente. Claro. Desde ahí parte totalmente el proceso de crecer. Por eso se habla de que para crecer hay que estar dispuesto a ser como abierto a explorar nuevas cosas y no ser cerrado. Es decir, nadie va a lograr crecer si se mantiene yo soy así. A explorar nuevas cosas y a explorar cosas viejas. Explorar cosas viejas. Sí, porque en ese proceso de crecer, de ser mi mejor versión, yo tengo que irme a lidiar con mis demonios, a Ah, lidiar sí, con sí, mis sí, sí, sí. patrones, a lidiar Yo le con llamo esas una cosas que palabra yo fea, viví. pero sí, a lidiar con mi mierda. Exacto. Ese es el primer paso Yo para creo que crecer. ese es un punto clave, porque sin eso yo creo que no habría crecimiento. No hay Es el, forma de ese es crecer. el tema de tú genuinamente decir, coño, ¿por qué yo le estoy dando tanta larga a esto? Es que yo tengo miedo a hablarle a la gente. Yo tengo miedo a enfrentar un no. O yo tengo miedo a fracasar, a verme que en eso que yo pensaba que era bueno, realmente no lo soy. Tú lidias con reconocer contigo, Ujú. sin más nadie, de que fallé porque no tuve el carácter de poner límite. Fallé porque no supe decir que no. Entonces, tú dentro de ti, que lo sabes, pero lo evitas, mover todo eso es un proceso. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Es bastante engorroso, pero entiendo que todo el que lo pasa comienza a crecer, porque ya no tiene miedo a nada. Y quizás, vamos, yo creo que quizás el miedo sí sigue estando. Lo que pasa es que me siento confiado en que aunque tengo miedo, puedo continuar avanzando. Exactamente, esa es la palabra. Porque tú lo sientes el miedo, tú siempre sientes al principio como ese sustico, pero ya uno se refuerza en el tema. Y es lo que siempre, por ejemplo, en el ámbito del entrenamiento, yo trato de ponerlo en contexto a mi atleta. Mira, recuérdate cuando veíamos este ejercicio o este entrenamiento que te daba miedo, que tú, mira ahora cómo te sale, que es como un calentamiento. Fíjate ahora cómo tú lo haces, que no tienes que pensar mucho. Y cuando vamos a trabajar otro proceso, otra jornada,
Pues yo digo que todo es como un proceso nuevo, otra jornada. Se siente al inicio siempre como ese, pero ya tú te tienes ese colchón, como tienes esa seguridad de que, bueno, esto es parte del proceso, es parte del reto que estoy asumiendo. No es un problema nuevo que viene ahí, como estábamos hablando fuera del aire, de los Problemas. problemas, claro. Que esa es la parte esencial del crecimiento personal. Asumir cómo vamos a asumir las ¿Cómo voy a circunstancias. servirla? Exactamente. Porque al final en la vida hay que resolver problemas. Claro. Pero viéndolo así, y estamos hablando de crecimiento, normalmente se habla de crecimiento personal, pero hay muchas personas que le van a dar sus connotaciones. Este es el aspecto profesional. Tú puedes tener un crecimiento profesional que se puede, a veces sí, a veces no, traducir en un crecimiento personal, porque no va a inferir totalmente, porque hay una serie de factores que inciden en tú entender si estás creciendo como persona. Y en estos tiempos yo he visto o entiendo que el tema del ámbito profesional ha absorbido bastante Mucho. el tema personal y se mezclan, se confunden y a veces perdemos esencia de cosas por el ámbito profesional. Tú sabes que yo lo veo como de forma diferente. Yo no estoy como 100% de acuerdo con ese concepto de crecimiento personal. ¿Por qué? Porque creo que el concepto de crecimiento personal usualmente se usa únicamente como parte de este proceso de crecimiento espiritual. Entonces, como que se reduce Se únicamente a limita. eso, se limita a eso. Y el crecimiento personal, porque vamos, crecimiento, desarrollo, avanzar, buscar mi mejor versión personal, viene de persona. Entonces, al final, como persona, yo soy ser humano, pues yo soy profesional, o sea, yo cumplo diferentes roles y tengo diferentes ámbitos. Entonces, yo creo que a diferencia, yo lo veo como crecimiento personal, es general, y en ese crecimiento personal hay diferentes áreas en las que yo voy a crecer. Sí, claro, mira, cuando en conceptualizar este tema que íbamos a abordar, eh, estaba analizando y pensando de que realmente tendríamos que definir como esos factores a nuestro criterio, a nuestra visión sobre crecimiento personal, para poder dar un contexto a quien nos está viendo de que pueda visualizar esa forma holística de lo que se Ujú. define como crecimiento personal. Porque como tú bien dices, se puede aludir a irnos a extremos o maximalismos y que realmente de eso no va. Es decir, ya entrando en factores que pueden incidir en esa definición de crecimiento personal, es como uno agarrar y hacer como un diagrama o no un diagrama, poner columnas Ujú. de el aspecto de salud, cómo tú estás en el aspecto de salud clínico, si tengo alguna condición persistente, de alguna, cómo estoy físicamente, si estoy en sobrepeso, si estoy en mi peso, y comenzar a evaluar a cada aspecto y tú darle una valoración del 1 al 10. ¿Cómo está mi aspecto de salud física? ¿Cómo está mi aspecto de salud biológica? ¿Cómo están mis relaciones primarias, familiares? ¿Cómo están mis relaciones secundarias o relaciones sociales? Porque somos seres sociales. ¿Cómo están mis relaciones laborales? ¿Cómo está mi estabilidad financiera? Estabilidad financiera. Estabilidad financiera. Y comenzar a cada uno de esos factores como si fuese jugando stop. Poniendo Ujú. diferentes columnas con cada aspecto y ponerle un valor del 1 al 10. Sumarlas y dividirle entre la cantidad que son y le va a dar un promedio a uno de qué, cómo se encuentra y de ahí ver cuáles son las que están más bajitas ¿Cuáles necesito o cuáles quiero trabajar? y cuál sería trabajar. ¿Cómo se manejaría desde la psicología ese crecimiento? Pues yo lo veo así a nivel de coaching, a nivel de atleta. Es decir, en Sensei Project, cuando un atleta entra, yo hago ese levantamiento y voy en un cuestionario y voy sacando esos números para entender bien qué oportunidades hay de trabajo, de mejora y también algo muy clave, si la persona está dispuesta a trabajarlo, porque de nada me vale, sí puedo entender
para yo ir haciendo ese impacto, ese irle tratando esos aspectos, pero siempre he ido aprendiendo a no forzar y saber que no todo el mundo quiere Está preparado para... o está dispuesto, porque está preparado y dispuesto. Yo creo que es más la disposición, porque a veces no estamos preparados, pero sí estoy dispuesto. Entonces, a trabajarlo o asumirlo. Y básicamente, quisiera saber cómo se da eso en la psicología. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Mira, el que va a una consulta de psicología, voy a decir casi siempre para no caer en el siempre, pero casi siempre, la mayor parte del tiempo, quien va a una consulta de psicología es porque está buscando crecer. Porque hay algo, está pasando, alguna situación Que lo limita. que lo está limitando y ya da el paso porque ya no sabe cómo se va a mover, pero necesita moverse. Entonces, yo creo que el que va a psicología está buscando crecer. Quizás el psicólogo pueda identificar todas las áreas en las que necesita avanzar, pero la persona elige en cuál quiere avanzar. Porque como tú dijiste, quizás no esté en la disposición o no esté preparado para. Entonces llega un punto donde ya solucioné e entendí por la razón que yo vine, pero me quedo. Entonces me quedo porque quiero seguir teniendo herramientas para continuar en ese proceso de crecimiento, aunque yo sé que no estoy listo para el punto principal que me permita como yo poder seguir creciendo sin ese acompañamiento que yo fui buscando inicialmente. Porque Claro. se da ese punto donde ya yo no necesito tanto ir a consulta continuamente. Por eso a mí me preguntan mucho como eso, como de que cuántas consultas son, de que cuál es el límite, hasta cuándo. Y yo siempre digo que yo no sé, que hasta que quieran. No, y me imagino que tal vez, y por mis principios, yo iba con un problema así. ¿En cuántas sesiones usted cree que resolvemos eso? Sí, sí, y algo que pasa mucho. Y es algo, yo creo que más de la mitad de las consultas, la persona te pregunta eso, te pregunta que hasta cuándo, cuántas consultas necesito, hasta cuándo vamos hasta aquí. Yo siempre digo, yo no sé. Perfecto. Entonces, ¿cómo te preguntaba? Específicamente sería esa parte de la intervención, es decir, del crecimiento. Ya veo que va por un tema que va a ser muy específico del caso, Ujú. el método de abordarlo, de intervenirlo, pero se mide como en eso que va a buscar o se trata de ver todas las otras áreas. Se ven todas las áreas, porque eso que tú mencionabas ahorita de columnas, yo lo veo como una rueda. Es una rueda. Entonces, en esa rueda, una cosa me va a afectar la otra, siempre. Porque como seres humanos, funcionamos así. No funcionamos individualmente, cada área por separado. Entonces, se va viendo como una rueda. Entonces, a veces se van organizando cosas que se vean como que tienen menos impacto, por ejemplo, comenzar a ir al gimnasio, comenzar a mejorar la salud, pero que van a ir impactando todas las otras áreas. Claro. Entonces a veces se comienza por un tema de estabilidad financiera, de encontrar como qué está pasando en tu economía y que esto es lo que te está causando el estrés, no te permite crecer, ok, ¿cómo tú quieres solucionar esto? Entonces eso va teniendo un impacto en las otras áreas. Y importante que siempre el crecimiento no es, crecer no es una meta a la que yo llegué y ya. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre en constante crecimiento Claro. y, y no vamos a dejar de crecer. Eso es algo, tanto
biológicamente, como, o sea, vamos a estar avanzando O tenemos que estar, o porque tenemos que estar avanzando. en la búsqueda constante. Entonces, el crecer o el crecimiento personal no es como una meta a la cual yo llegué, como yo de ahí y de la Nuña a la Sarasota, ya llegué a mi meta. No, Pero ahí es que comienza el proceso de envejecimiento de la persona. Es decir, ese proceso de obsolescencia de una persona. Se habla, por ejemplo, una referencia de los medios artísticos, Hochi Santos. Hochi Santos tiene el poder de mantenerse siempre en la palestra, siempre constante, pero es porque él va creciendo. Y crecer es adaptarse a los momentos y a las circunstancias. exactamente. No me quedo en que ya fui o ya llegué, sino que siempre busco cómo adaptarme a los tiempos. Y de eso trata crecer, porque tú vas a tener que desaprender para Para aprender. aprender. Es un ejercicio cíclico que siempre va a pasar. Aprendí esto, ok, pero me di cuenta que esto ahora no funciona. Tengo que desaprenderlo para volver a aprender. No puedo forzar a que debe de mantenerse ese criterio porque es lo que yo domino, es lo que me hizo fuerte, me esforcé en llegar a esto y ya yo quiero seguir cosechando resultados de esto. No, hay que desaprender para Para volver a aprender. aprender. Y fíjate que mucho de lo que se ve en consulta es precisamente ese querer quedarme, Ese conflicto de ese desaprender, conflicto de desaprender para aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque si me quedo y si no sigo avanzando, llega el sufrimiento. claro. Y en psicología entiendo que ustedes lo pueden ver desde aspectos mucho más complejos, porque hay que entender la historia del individuo. Entonces, somos sumas de hechos que vamos acumulando y guardando y registrando en nuestro ser que nos pueden llevar, porque puede ser que tal vez ese muro que nos limita venga dado por un tema de una circunstancia que haya pasado en el pasado, que hay muchos ahora, yo no quiero decir la palabra, pero gurú que hablan sobre el niño interior, que tú sanar tu niño interior, tú lo que estás es dándole amor a tu niño interior. Y esa parte de ahí, sé que hay casos que sí, que la persona tiene ciertas situaciones, porque por ejemplo, alguien que va por un tema de finanzas, que no organiza su finanza, pero tiene impulso por la compra. Eso no tiene que ver por un tema de conocimiento, sino hay que ver más allá un tema emocional. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Casi siempre cuando hacemos cosas que sentimos que no tenemos el control, hay una situación. O sea, es como fue una forma en la que yo aprendí a lidiar con X emoción, con X pensamiento o con X situación. Entonces ya ahí de manera inmediata entra el trabajo en qué pasaba, qué te pasó. Por eso comencé diciendo que no es solamente ese ver hacia adelante, sino también ver hacia atrás. Porque a veces necesitamos entender por qué hago las cosas para yo poder seguir avanzando. Llega un momento en terapia donde si tú no quieres entender lo que pasaba, no hay terapia, no hay forma de seguir avanzando. Claro, pero y en ese mismo tenor de que si no quiere buscar, si no quiere hacer, vienen un sinnúmero de temas que por eso tal vez siempre pasa de que esa búsqueda de crecimiento personal es porque se adolece de ese entendimiento espiritual. Porque por lo menos yo veo la vida como cuatro patas de la mesa y tú tienes ese balance se da por esas cuatro patas. Una bola de cristal que tú tienes, el balance en tu vida, el equilibrio. Y tú tienes que ir jugando con ella, que si una Ujú. sube, una baja, tienes que ir ajustando. Y son la salud física, yo creo que siempre lo dije en un episodio pasado aquí, la salud biológica, la parte psicológica o emocional, es decir, mentalmente, y la parte espiritual. Espiritual. Entonces, como de manera cultural,
lo espiritual nos los han dado a través de la fe cristiana. Ciertamente existen, siendo agnóstico, un poco ecléctico, existen otras corrientes de creencia y de ver la vida, pero al final, en esa esencia, la parte espiritual lo único que busca es darte la sobriedad, la templanza, ese equilibrio, ese balance de no irnos a los extremos, que es lo que hace que uno sea armonioso con la naturaleza. Tú sabes que yo una vez leí un libro que se llama La psicoterapia de Dios de Boris Cyrulnik, como el papá de la resiliencia, vamos a decirlo así. Claro, Y de lo que él hablaba, diferentes investigaciones incluso, es que como seres humanos necesitamos, aunque siempre queremos tener el control, necesitamos sentir que no tenemos el control y que ese control viene de alguien superior a mí, porque eso me da cierta seguridad. Y ese es el motivo por el cual las personas buscan creer en algo. Quizá no en Dios, quizá hayan quizá diferentes religiones, diferentes dioses, pero buscan creer en algo que consideren más grande que ellos. ¿Por qué? Porque le entrego como parte de ese control. Y al yo entregar ese control, puedo tener la certeza de cómo poder vivir en mi presente y poder buscar la paz y ese equilibrio y ese crecimiento que voy a buscar. Es como poder tener un norte. es que en nuestra facultad de conocimientos, que es muy limitada como seres humanos, sería muy, es decir, verosímil pensar de que nosotros vamos a estar siendo el centro, el yo, el Dios. Y parte de esa concepción, de esa manera, que respeto a aquellos que la tengan, sería muy minúsculo la visión del mundo, muy pequeña, muy insignificante, porque se limitaría a un individuo. Y parte, por el contrario, entiendo que cuando tú comienzas a crecer en ese camino espiritual, que quiero enfocarlo ahí porque al final es la herramienta principal, porque Sí, te da sí. la autoaceptación, porque es la que te va a permitir poder lidiar con todas tus vulnerabilidades, porque ahí tú entiendes que tú no tienes el control. Tú nada más tienes el control de ti mismo, de cómo vas a manejar las circunstancias. Ujú. Y para eso tú necesitas tener muchas herramientas a nivel espiritual de poder entender, primero, que nadie hace nada personal, aunque lo hagan con intención tú recibirlo así. Que segundo, tú no tienes el control de lo que el otro pueda hacer, Hacer, decir, pensar, pensar. decir o recibir aquello que tú hagas, aun tú lo hagas con la intención que tú entiendas, porque va a depender de la circunstancia que esté viviendo ese individuo como lo estás viviendo tú. Y como tercer punto, Y eso es muy importante. Bueno, termina. Bueno. y como tercer punto, para ya lograr tener esa autoaceptación, es entender cuáles son mis limitantes, de qué carezco, sobre todo primero yo estar consciente de qué carezco para luego ver cuáles son mis oportunidades de lo que tengo. Sabes que en trabajo con la psiquiatra, ella siempre se manda a hacer el FODA. Por eso mismo, el análisis FODA que se utiliza más a nivel empresarial o Claro, a nivel de marketing, no sé, pero a nivel personal, como tú poder hacer ese análisis FODA de eso último que tú dijiste. ¿Cuáles son mis limitantes? Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son mis mi oportunidades. fortaleza, mis oportunidades? Entonces, básicamente, porque lo espiritual no es quedarse en un aspecto así, porque lo que pasa es que mucha gente que comienza a trabajar con esto entiende que la plenitud se consigue en pequeños actos de cada día. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales
en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Entonces ya se va desmontando de una serie de creencias y constructos sociales que se han normalizado sobre qué es la felicidad o qué es la plenitud. Cuando al final, más que buscar la felicidad, debemos de cada día buscar la paz. Y entonces esa búsqueda de paz nos lleva a crear pequeños actos cada día con los cuales poder proveernos de paz. Y ya iba a crearse un sinnúmero de opciones que van a depender del criterio de cada quien. Y importante eso, porque parte del crecimiento personal es esa búsqueda de la paz. Porque cuando tú estás en paz, es Tú como puedes una estar triste. versión, es Yo como le una digo a Gael versión eso. mejorada de ti. ¿Tú sabes los videojuegos? Sí, Cuando te claro. dan el honguito, bueno, Mario, tú coges el honguito, no sé qué, y que Mario crece así. Claro. Y se pone todo brillante y todo. Es como eso. Cuando una persona encuentra la paz, cuando una persona encuentra ese nivel de tranquilidad, está creciendo personalmente y va a ver ese crecimiento en las diferentes áreas de su vida, porque va a comenzar a actuar diferente, a pensar diferente, a sentir totalmente diferente. Es algo que Gael es mi hijo mayor, ya 9 para 10 años, y yo tengo esa conversación con él, que le hablo de que más bien que la búsqueda de la felicidad, siempre le pregunto qué es lo que uno tiene que buscar en la vida, y él me responde como niño, ser feliz, ser feliz. Pero ya he ido aprendiendo a entender que debemos de buscar la paz, porque con la paz yo puedo estar feliz, que es un estado emocional, circunstancial, temporal, y puedo estar en paz. Puedo estar triste Pero y puedo estar puedo en estar en paz. paz. Puedo sentirme impotente ante una situación y poder controlar esa impotencia porque estoy en paz. Si estoy impotente y no estoy en paz, va a haber un desbordamiento y va a haber una consecuencia de un límite no controlado. Y aún así, estando en paz, si tengo que hacer uso de mi fuerza para mi seguridad, lo voy a hacer consciente de que es poniendo un límite que estoy para preservar mi paz. Y entonces al final, todo va circunscrito a que a través de la paz, no importa el estado emocional con el que me encuentre, voy a poder buscar cómo sortear, mantenerme en ese equilibrio que es esa sobriedad de estar inerte, que los estoicos hablan de eso mismo, como la ataraxia, como el estado no de expresar nada, pero realmente no es así, simplemente como uno regular eso que tiene dentro, ¿Cómo aprendo a regular? cómo aprendo a regular. Eso me recuerda a lo que pasó esta mañana saliendo de la iglesia. Claro, son procesos, son procesos, Recuerden que nadie les quita su paz, eso es así. porque eso es parte del crecimiento también. Y cuando tú lo encuentras, tú haces como lo que sea por tratar de mantenerlo. Y ya cerrando, porque creo que ahí lo definimos y básicamente lo que invitamos es a todos a que puedan escribirnos en los comentarios qué entienden para ustedes que es crecimiento personal. Y las primeras 5 personas que le escriban, estoy produciendo en vivo, ya no lo sabía, a Cristi, tendrían ahí una consulta de poder ver qué oportunidades tienen para mejora de crecimiento personal. Escríbanle su DM, Cristi Beliar, Me metieron al medio. para que, sí, se lo tenía de sorpresa, para que ahí puedan hacer ese análisis de la rueda de la vida, así se llama, el que lo quiera googlear en términos ya, vamos a llamar así técnico, la rueda de la vida, le podría tener y permitirles a ustedes poder evaluarse desde ese aspecto que se ve como un diagrama bien bonito, donde se ve donde estoy bajito, donde estoy alto, y lo pueden tener, y tienen ahí las primeras 5 personas cuando salga este episodio que le escriban a ella, van a tener ahí su consulta con la licenciada Cristi Beliar, que no porque sea mi esposa, tiene una visión bastante amplia en sentido general de la vida para poder intervenir y entender aquella situación que me está limitando. Porque a veces tenemos pensado que
el problema de la comida, que yo no puedo organizarme, es porque yo no sé cocinar y cuando vienen por atrás hay un trasfondo mayor de lo que estamos pensando. O tal vez es más simple de lo que lo veo. Entonces ella realmente tiene ahí muchas herramientas, mucha experiencia que le va a servir y le van a sacar provecho. También sé que ya el Control Master lo habrá puesto por ahí, pero por favor suscríbanse, denle me gusta, compartir este contenido que esperamos que haya sido de su agrado para ustedes. Le dejo la palabra a usted ahora. Señores, busquen su paz y no permitan que nadie se las quite. Amén. Bendiciones. Bye bye.